Un mundo nuevo surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial. En Alemania un imperio se hundió y fue reemplazado por una república que no podía durar. Alemania estaba en un estado terrible. Hiperinflación, crisis económica, inestabilidad política, todo. En medio del caos, Alemania se volvió hacia un hombre. Una extraordinaria figura mesiánica con una elocuencia portentosa. Iba a hacer a Alemania grande de nuevo. Un hombre que llevaría la nación a la guerra y sería responsable del mayor genocidio de la historia. La nación tardó 12 años en ser derrotada, devastada y dividida. Esta es la historia de la vida en el Tercer Reich. La vida con Hitler. ...1940... Hitler ha estado en el poder 7 años... y ha desencadenado una gran guerra en toda Europa. En solo 5 años morirán millones de personas. Se llevará a cabo el Holocausto... y Alemania sufrirá la mayor derrota de una nación en la historia moderna. Hundimiento y legado, 1940-1945. El 22 de junio de 1940, solo 6 semanas después del estallido de la guerra en el frente occidental, se firma el acta de rendición entre Alemania y Francia. Hitler insistió en sacar el mismo vagón de tren donde se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial para que representara de una manera simbólica la humillación de Francia. Y aquí Hitler cambió su imagen. Se presentó a sí mismo como un general de éxito, como alguien victorioso, dirigiendo una guerra. Él, el suboficial, consiguió en solo 6 semanas de guerra contra Francia lo que todos los generales de la Primera Guerra Mundial no habían conseguido en 4 años. Y es por esto que tras 1940, tras la derrota de Francia, Hitler alcanza la cumbre de su popularidad. Grandes multitudes saludaron a Hitler a su retorno a Berlín. Esta victoria militar tan impresionante confirmó la imagen elaborada con tanto cuidado durante 6 años de propaganda y mítines. Muchos alemanes consideraban a Hitler una persona inteligente e inspirada, un líder político a la altura de Alejandro Magno o Napoleón. Cada campaña era un triunfo, o parecía estar a punto de serlo. La guerra relámpago, la toma de los 4 países en 1940, la casi derrotada Gran Bretaña. La guerra parecía ir muy deprisa y la superioridad de las fuerzas alemanas aparentaba estar clara. Para Alemania, la guerra parecía ganada. Sus bajas no eran sustanciales y solo quedaba Gran Bretaña, protegida detrás de una estrecha franja de agua. El Tercer Reich se había convertido en un imperio europeo. Pero no trataba igual a los que estaban dentro de sus fronteras. Europa Occidental recibió un trato con un mayor grado de humanidad, si es posible aplicar esa palabra al régimen nazi. Sin duda había respeto por las instituciones culturales. Por ejemplo, en Francia, en lugares como el París ocupado y otros. En Bélgica, donde los alemanes en la Primera Guerra Mundial habían cometido atrocidades conocidas contra la población civil, las actitudes hacia las autoridades belgas todavía eran de cooperación institucional, no de odio racial. Esto era muy diferente si hablamos de la actitud alemana hacia los polacos, por ejemplo. En Polonia, tras el 39, vemos nuevas jerarquías raciales. Tenemos a los ocupantes, que están en la escala superior. Luego tenemos a los alemanes étnicos, los Volksdeutsche. El nivel más bajo lo ocupaban los judíos y solo un poco mejor estaban los polacos. Esos alemanes étnicos, los Volksdeutsche en Polonia, se apoderaron de las posesiones expropiadas de la población polaca, lo que los colocó muy por encima de la población local. Y cuando los alemanes del Reich miraban a esos alemanes étnicos como alemanes de segunda clase, estos miraban a los polacos como una raza inferior. Esto era lo que la propaganda sugería.
Así que lo que tenemos aquí son jerarquías raciales incluso entre los de las distintas comunidades del pueblo. El 15 de mayo de 1940, el mando de los bombarderos británicos autorizó ataques aéreos sobre objetivos industriales al este del Rin en respuesta al bombardeo alemán de Rotterdam del día 14. Tras el comienzo de la batalla de Inglaterra el 15 de julio de 1940, una campaña alemana de bombardeos intentó llevar a Gran Bretaña a la mesa de negociaciones. Los ataques de los bombarderos británicos se intensificaron, haciendo de la guerra una realidad para los alemanes. Algo que cambió fue el pronto inicio de la evacuación de personas de Berlín y otros centros urbanos. La idea era que los niños representaban el futuro de Alemania y tenían que ser protegidos. Y aunque parezca extraño en las primeras fases, los líderes nazis dijeron que no era por los bombardeos aéreos, sino por la oportunidad de que los niños estuvieran en entornos más saludables. Aunque todos, por entonces, sabían que era debido a los bombardeos. Tras la primera incursión del mando de bombarderos británicos en Berlín el 25 de agosto de 1940, Hitler anunció: cuando declaran que atacarán nuestras ciudades a gran escala, nosotros eliminaremos sus ciudades. Llegará la hora en que uno de nosotros se quebrará y no será el nacionalsocialismo alemán. Pero en los años siguientes la mayor parte de las ciudades importantes de Alemania quedarían arrasadas y más de 305.000 civiles morirían por la campaña de bombardeo de los aliados. La noche del 10 de mayo de 1941, mientras 800 toneladas de bombas caían sobre Londres durante la última fase del Blitz, un avión alemán se estrellaba en Eaglesham, a 648 kilómetros de distancia. El piloto no era miembro de la Luftwaffe, sino que era el lugarteniente del Führer en el partido nazi, Rudolf Hess. Rudolf Hess estaba tan loco que incluso sus compañeros nazis lo advirtieron. Era el perrito faldero de Adolf Hitler. Y si Hitler hubiera muerto antes de 1941, Hess se habría convertido en el Führer, algo extraordinario viendo lo posterior. El momento crucial de la relación entre Hess y Hitler fue unas pocas semanas antes de que se lanzara Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Y Hess cogió un avión privado y voló de Alemania a Escocia. Se escapó. Aterrizó de manera torpe, se rompió una pierna, le recogieron unos granjeros a quienes les dijo en un mal inglés: llévenme con alguien que pueda trasladarme. Quiero ver al señor Churchill y al gabinete británico. Estos granjeros escoceses le levantaron y pensaron: ¿de dónde ha salido este hombre? Ha caído del cielo. Pero entonces lo arrestaron. Lo llevaron a Londres bajo vigilancia. No le permitieron entrevistarse con Churchill. Lo encarcelaron, pero no hizo contacto con el gabinete ni con Churchill. No confiaban en él. El punto de vista de Churchill y el gabinete era que había venido a perturbar el sistema. Había venido a ofrecer algo, pero que era una treta. Tras la guerra, Hess mantuvo que el propósito de su misión era negociar la paz entre Inglaterra y Alemania, temiendo que no podría sobrevivir a una guerra en múltiples frentes. Cuando la noticia llegó a Berlín, a la Cancillería donde estaba Hitler, este tuvo uno de sus ataques de furia y maldijo el nombre de ese hombre. De inmediato le destituyó del cargo y dijo: ese hombre está loco, y todos estuvieron de acuerdo. Después del vuelo de Hess, Hitler exigió que la prensa alemana lo mostrara como un loco. Hess tenía un gran interés en el misticismo, y así el 9 de junio de 1941 se lanzó la Aktion Hess, en la que encarcelaron a ocultistas y astrólogos y se prohibieron muchas prácticas espirituales. Los británicos pensaron que era una treta. Hitler pensó que era un complot británico con la Unión Soviética para interferir en su plan de ataque a esta última. No estaba anunciado formalmente hasta aquel momento, pero había mucha tensión, la atmósfera, los preparativos. A pesar de la intervención de Hess, la invasión siguió adelante. La mañana del 22 de junio de 1941, Joseph Goebbels salió en los medios para emitir una declaración directamente del Führer. Dijo: hoy he decidido colocar el destino y el futuro del Reich y de nuestro pueblo en manos de nuestros soldados.
Que Dios nos ayude a prevalecer en esta lucha. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, había comenzado. Fue una gran sorpresa para ellos. Creían que Rusia era su aliado y muchas personas se sintieron perturbadas. Creo que percibían que Hitler esta vez se había metido en camisa de 11 varas. Con la guerra contra la Unión Soviética, Hitler dejó de comportarse como un político. Dejó de importarle la política interior, solo le importaba dirigir la guerra. En las primeras fases de la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética, muchos alemanes, incluidos soldados, aún se aferraban a la ilusión de una victoria rápida. Otra guerra relámpago era su esperanza y las expectativas que habían sido creadas y propagadas por el régimen, por supuesto. La Wehrmacht hizo progresos con mucha rapidez, por lo que en un par de semanas habían penetrado muy profundo en territorio soviético. Durante toda la Operación Barbarroja, los alemanes avanzaron 1.600 kilómetros, llevando a la Wehrmacht hasta las afueras de Moscú. Pero igual que le pasó a Napoleón, llegó el invierno. Y fue un invierno especialmente frío, y a los soldados no se les había proporcionado equipo de invierno, así que fue algo terrible. Se instaló la desilusión en octubre, en noviembre de 1941, mientras llegaba el frío del invierno. La lluvia dificultaba la vida al ejército invasor. Marchar a través del barro, por ejemplo, mover los tanques, se convirtió en un desafío importante. Y entonces muchos soldados comprendieron que no habría una rápida victoria contra Rusia. Comprendieron que los generales, además de los nazis, habían subestimado la fuerza militar rusa y que las victorias rápidas de los primeros meses de Operación Barbarroja eran una ilusión y se habían engañado. La arrogante asunción fue que los ejércitos soviéticos se derrumbarían mucho antes de la aparición de la nieve y que no había necesidad de llevar los equipos de invierno. Y esto tuvo unas consecuencias espantosas para los soldados alemanes en la Unión Soviética en aquel invierno, donde sufrieron congelación y dolencias como resultado de las temperaturas de 20, 30 grados bajo cero sin el equipo apropiado. El 10 de octubre de 1941, el Völkischer Beobachter informaba de que los ejércitos de Stalin habían desaparecido de la faz de la tierra. Pero no era así. Cotilleos y rumores comenzaron a contradecir la propaganda. Barbarroja es un momento decisivo. Antes de eso, cuando los soldados morían, las cartas del mando estaban llenas de la retórica nazi sobre el sacrificio por la patria. Cuando el número de bajas subió de manera tan enorme, las cartas escritas a las afligidas familias fueron mucho menos grandilocuentes en el tono. Estaban mucho más centradas en lo que había pasado y en el dolor de la familia. Eso fue un verdadero cambio, al menos en las cartas que yo he visto. Desde 1941 en adelante, vemos un declive en la popularidad de la guerra. Una mayor resignación entre la población alemana, que como es obvio, fue aumentando mientras continuaba la guerra y la derrota alemana parecía más probable. Sin embargo, no creo que esto se diera acompañado de la pérdida de popularidad de Hitler. Los agravios y las quejas se dirigían hacia las personas por debajo de Hitler y no al mismo Hitler. Había una pérdida de fe. La popularidad de Hitler siguió siendo notablemente consistente. Muchos alemanes veían a Hitler como una especie de figura paterna. Por eso le glorificaban y le admiraban. Hitler era más bien intocable. Los alemanes diferenciaban entre el Führer por una parte y los nazis por la otra. Hitler personificaba la idea del líder carismático. Y por líder carismático no quiero decir un líder que tiene una buena oratoria o una buena plataforma de propaganda, por decirlo así. Me refiero a algo más que eso. Hablo de alguien que puede establecer una especie de conexión que va más allá del juicio racional, que entra en la esfera de las emociones, del miedo, de una reverencia cuasi religiosa por una figura
cuasi sagrada. Pero al ir prolongándose la guerra, el estado mental de Hitler comenzó a declinar. En realidad, de 1941 en adelante, Hitler tomaba drogas, muchas drogas, morfina y de otros tipos. Y a menudo eran cócteles que Morell, su asesor médico jefe, le preparaba esperando que ayudaran con los dolores que Hitler sufría. Tenía dolores de espalda, de piernas, era insomne, y Morell le trataba el insomnio casi a diario. Hitler dormía 3 horas al día, más o menos. Se retiraba a las 12, leía o escuchaba a Wagner hasta las 3 de la mañana. Luego intentaba dormir de manera irregular hasta las 6 o las 7. Después se dormía de verdad y se quedaba en la cama hasta mediodía. Pero Morell era el hombre que mantenía en marcha a Hitler. A otros médicos no les gustaba. Le decían, le está tratando como a un conejillo de indias. Y él decía, mantengo vivo al Führer. El gran hombre debe sobrevivir. Su menguante salud desde la mitad de la guerra en adelante tampoco fue muy visible, porque sí, dejó de hacer tantas apariciones públicas, pero todavía hablaba con regularidad por la radio. Por eso, no había una conciencia de que Hitler tuviera problemas de salud. Pero al ir deteriorándose su salud, Hitler cometió uno de sus mayores errores de cálculo en respuesta a sucesos en el extranjero. El 7 de diciembre de 1941, con Pearl Harbor. Ese fue el momento decisivo. El 11 de diciembre, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos en apoyo a Japón, aliado de Alemania en el eje. La declaración sirvió como una distracción conveniente de la situación que se desarrollaba en el frente oriental y reforzó las esperanzas de que Japón iría en ayuda de Alemania contra Rusia. Pero la historia cuenta un relato distinto. Durante toda la campaña en el frente oriental, las fuerzas alemanas impusieron una política de terror y brutalidad a la población soviética. El miedo a que los partisanos los atacaran era algo que impulsaba a muchos soldados alemanes y explica a la perfección las atrocidades perpetradas contra las poblaciones civiles locales, que conllevaba el asesinato de los civiles y la destrucción de sus casas y aldeas. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, tenía preparado un plan llamado el Plan del Hambre. Este era un plan puesto en práctica por Herbert Bach en el Ministerio de Alimentación. Y en esencia, era un proceso por el que los nazis exportaban el hambre a esos territorios del este. Las tropas de la Wehrmacht recibieron la orden de que debían vivir de la tierra. No recibían suministros de Alemania, cogían lo que necesitaban, y este era un ejército de 3 millones de hombres. Y cuando tenían suficiente, no daban nada a la población local, lo enviaban a Alemania. Los alemanes dijeron, son enemigos raciales, así que está bien que millones de ellos mueran de hambre. Si el pueblo alemán era consciente de esto, no está del todo claro. Había racionamiento de ciertos artículos en Alemania, pero cualquier alemán se habría dado cuenta de que ellos podían vivir relativamente bien solo porque los soldados alemanes estaban confiscando los alimentos en los territorios ocupados. En 1942, mientras un creciente número de hombres se incorporaba al esfuerzo de la guerra, estaban ocurriendo grandes cambios en el frente doméstico. En 1942, Albert Speer ocupó el puesto de ministro de Armamentos con buenos resultados. Si Speer no hubiera sido el ministro de Armamentos, Alemania habría perdido la guerra 1 año o 18 meses antes. Mantuvo la producción de armamento por pura habilidad organizativa. También es culpable de mucho del trabajo esclavo que Alemania utilizó. Mientras el ejército nazi perdía su fuerza de trabajo masculina, en vez de usar mujeres, prefirió usar mano de obra barata de los territorios ocupados de la Unión Soviética. Había 1,7 millones solo de ucranianos viviendo y trabajando en Alemania. Y en realidad, se puede decir que la producción industrial alemana habría sido imposible del todo sin estos trabajadores forzados. Entre 1939 y 1944, el número de trabajadores forzados en Alemania aumentó de 300.000 a más de 5 millones.
Respecto al tratamiento de estos trabajadores, hay que distinguir entre los centros urbanos y las fábricas, por una parte, y el campo por la otra. En general, las relaciones eran menos anónimas en el campo y fueron bienvenidas por muchos alemanes mientras Himmler se quejaba de falta de conciencia racial, como él lo llamó. En las ciudades y plantas industriales era diferente. La producción a gran escala evitaba las relaciones estrechas entre los alemanes y los trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros recibían palizas, se los castigaba. Y en las ciudades, igual que en el campo, a los trabajadores extranjeros se los castigaba por tener relaciones sexuales con mujeres alemanas en particular. Había castigos muy severos por esto, casi siempre los mataban de un tiro. Pero mientras se cometían numerosas atrocidades por toda Europa y el curso de la guerra poco a poco se volvía contra Alemania, los informes de la guerra siguieron siendo positivos. A la prensa le dijeron que usara eufemismos concretos para describir las batallas. Un cambio en el frente quería decir que el ejército alemán había perdido terreno o se había visto obligado a retroceder. La palabra catástrofe estaba prohibida o al menos se desanimaba a usarla. Estos eran métodos de asegurarse de que los verdaderos niveles de la derrota se ocultaran a la población. El problema con los eufemismos es que tarde o temprano la gente empieza a entenderlos. Había muchos rumores en Alemania y habría que preguntarse de dónde salía toda la información, si no era de los soldados que informaban desde el frente. Los soldados que volvían a casa de permiso daban charlas sobre lo que habían estado haciendo y en público contaban un relato muy optimista de lo que estaba pasando. Pero claro, detrás de los focos debieron de dar una imagen muy diferente. Algunas de las historias que llegaban del frente eran críticas al modo en que se estaba dirigiendo la guerra. Lo que no era una crítica explícita, pero sí sobreentendida de los líderes. El 2 de febrero de 1943, la propaganda no admitía que el sexto ejército alemán se había rendido aquí, en Volgogrado, el antiguo Stalingrado. Afirmaba que el ejército había luchado hasta el último hombre y la última bala. Un contraataque ruso muy eficaz había rodeado al sexto ejército en Stalingrado. Les cortaron el acceso a los suministros, por lo que la vida se hizo cada vez más difícil. Y muchos soldados alemanes murieron, no solo debido a la lucha, sino también por culpa del frío extremo, por la falta de alimentos, la falta de provisiones. Se convirtió en un suplicio. Más de 800.000 soldados alemanes y 1.100.000 soldados del Ejército Rojo murieron. Fueron heridos o dados por desaparecidos durante la batalla de Stalingrado. Y de los 91.000 soldados capturados en la ciudad, solo sobrevivirían 5.000. La derrota en Stalingrado es la primera derrota en toda regla de Hitler y la Alemania nazi. Ese fue el verdadero momento en el que el rumbo de la guerra cambió para los alemanes. Y fue el momento en el que la autoridad de Hitler y su liderazgo, ahora por primera vez, llegó a ser cuestionado. Tras la derrota en Stalingrado en 1943, los generales supieron que la guerra estaba perdida. Con la entrada de Estados Unidos con sus inmensos efectivos y la Unión Soviética muy fuerte para ganar esa campaña, Alemania se había quedado sin espacio para maniobrar. Stalingrado fue el momento en el que la gente, en un número decisivo, empezó a culpar a Hitler personalmente por la evolución negativa de la guerra. No culparon a otros miembros de la jerarquía nazi. Empezaron a señalar con el dedo a Hitler como el causante de este desastre. Y Hitler rechazó hacer declaración pública alguna sobre ello. En privado dijo que era un gran desastre, pero no apareció en la radio, por ejemplo. Y dejó que Goebbels fuera la voz del partido nazi desde ese momento en adelante. Ian Kershaw dice tras la batalla de Stalingrado: el romance del pueblo alemán con Hitler ha terminado. Solo queda el amargo proceso de divorcio. Él nunca apareció como hacía Churchill después de un bombardeo. Churchill salía a solidarizarse con los residentes locales. No hay ningún ejemplo de que Hitler hiciera eso.
Ahora el pueblo alemán estaba desconcertado, pero la mayoría aceptaba que Hitler no apareciera, no por razones de incomodidad, sino porque estaba demasiado ocupado haciendo otra cosa y Goebbels podía hacerlo de todos modos. El 18 de febrero de 1943, 16 días después de la derrota alemana en Stalingrado, Goebbels salió al escenario en el Berlin Sportpalast para dar un discurso ahora infame ante 14.000 fanáticos nazis. En el llamado Discurso de la Guerra Total de Joseph Goebbels, preguntó de manera retórica al pueblo alemán: ¿quieren la guerra total? Y la audiencia seleccionada previamente gritó sí. Les dijeron que tendrían que darlo todo por la patria, que el futuro de la civilización occidental estaba en peligro y que si no luchaban hasta el final, el comunismo los barrería y los destruiría. Empezaron a introducir medidas más radicales, como la movilización de las mujeres para varios tipos de trabajo en el frente doméstico, y aumentaron la evacuación de las zonas más golpeadas por los bombardeos. Debido a que millones de hombres estaban sirviendo en el ejército, las mujeres asumieron un papel más activo. Las mujeres tuvieron que trabajar en las fábricas, en la agricultura, tuvieron que ocuparse del transporte, conducir tranvías, tuvieron que hacerse cargo de los negocios de sus maridos, dirigir tiendas. Eso era muy distinto de lo que la propaganda nazi había dicho que debería ser el papel de la mujer. Pero si lo comparamos con otras sociedades en guerra, podríamos decir que fue muy poco y muy tarde. La industria del armamento ya estaba con dificultades incluso cuando las mujeres se vieron forzadas a trabajar. Estas industrias estaban a punto de colapsar. En 1943, las mujeres de edades entre 17 y 43 años tuvieron que registrarse para trabajar. Pero de los 3 millones de mujeres aptas, solo 1 millón se registró. Y de esas solo 400.000 fueron empleadas debido a la preferencia del Reich por el trabajo forzado. Y Goebbels, que se consideraba a sí mismo como la fuerza motriz de la guerra total en Alemania, estaba muy enfadado. Y en cierto momento escribió que los británicos eran mucho más nacionalistas que los alemanes, porque consiguieron movilizar a su población mucho antes que en Alemania. En Reino Unido, 2/3 de las mujeres trabajaron durante la guerra. En Alemania fueron menos del 50%. En el discurso de la guerra total, Goebbels también advirtió: detrás de las arremetidas de las divisiones soviéticas podemos ver a los comandos judíos de aniquilación. Pero en ese instante, la Alemania nazi estaba llevando a cabo el mayor genocidio de la historia. Lo que conocemos hoy como el Holocausto empezó con fusilamientos masivos de judíos en los primeros meses de la invasión de la Unión Soviética en 1941. Se remonta a la Operación Barbarroja. Había unidades llamadas los Einsatzgruppen, cuya tarea era entrar en los territorios ocupados para asesinar a oponentes políticos, judíos, gitanos a escala masiva. Con la ayuda de soldados de la Wehrmacht, las SS y los batallones de la policía, los Einsatzgruppen asesinaron a 1.300.000 judíos, el 21% del número total de judíos asesinados durante el Holocausto. Tras presenciar sus propios métodos de matar durante un viaje a Minsk, el 15 de agosto de 1941, Heinrich Himmler decidió que se necesitaba una solución más eficaz. Una solución que Reinhard Heydrich proporcionaría el 20 de enero de 1942 en la conferencia de Wannsee en Berlín. Planificó de un modo muy metódico la destrucción de los judíos durante la conferencia de Wannsee, donde planearon lo que ahora conocemos como la solución final. La conferencia de Wannsee formalizó la política de exterminio de los nazis. A los judíos en los territorios ocupados, muchos de los cuales ya habían sido deportados a guetos, se los enviaría a campos de exterminio a recibir un tratamiento especial. Y está muy claro, por la documentación que tenemos, que las personas que trabajaban en las SS eran muy conscientes de que el tratamiento especial era un sinónimo de liquidar, eliminar, asesinar, matar. Las técnicas diseñadas durante Action T4, el programa de eutanasia de la Alemania nazi, formaría la base de la solución final.
El programa T4 era una operación secreta llevada a cabo entre finales de 1939 y finales del verano de 1941 para el asesinato de los enfermos mentales y los discapacitados físicos en Alemania y Austria, que se cobró la vida de unas 70.000 personas. Y estos discapacitados fueron los primeros en morir asesinados por gas tóxico. Se establecieron centros de exterminio equipados con cámaras de gas en Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka. Cuando las comunidades judías de toda Europa eran deportadas a los campos de exterminio, tenían poca conciencia de lo que los esperaba. Esto quizás sea difícil de entender para nosotros con la información que tenemos hoy en día, pero la idea de que toda una nación estaba siendo asesinada de modo sistemático era difícil de asimilar. Creían sinceramente que iban a ser reasentados en el este, que iban a obligarlos a trabajar allí. No esperaban que los gasearan. Fue inevitable que alguna información se filtrara. A finales de 1943 sabían lo que la deportación significaba. Sabían que suponía la muerte. Para entonces, más de 2/3 de las víctimas del Holocausto ya habían muerto. Cálculos conservadores estiman el número total de personas asesinadas en los 6 principales campos de exterminio como sigue: 80.000 en Majdanek, 250.000 en Sobibor, 320.000 en Chelmno, 600.000 en Belzec, 800.000 en Treblinka y 1.100.000 en Auschwitz-Birkenau. En total, más de 3.250.000 personas fueron asesinadas en los campos de exterminio de toda Europa. La pregunta más frecuente sobre los que vivían en el Tercer Reich es: ¿qué sabían ellos? Podemos decir que casi todos los alemanes eran conscientes de la eliminación de los judíos. No se podía dejar de ver que de repente toda la comunidad judía de una ciudad o un pueblo dados había desaparecido de la noche a la mañana. Por supuesto, cuando pensamos en los campos de concentración, pensamos en los campos de Auschwitz, que se ha convertido en el símbolo del Holocausto. Estos eran componentes muy pequeños, una parte de todo el sistema de campos en total. En realidad, a lo largo de la Europa ocupada por Alemania, había más de 40.000 campos individuales. Esto significaba que había campos por todo el territorio de la Europa ocupada. Era imposible no verlos. Los campos de concentración no eran ningún secreto. Lo que sí fue un secreto durante gran parte de la guerra fue la solución final. Pero el cronista judío alemán Viktor Klemperer ya en 1942 anota en su diario que es consciente de lo que llama un aterrador campo de concentración llamado Auschwitz, en el que la gente que entraba no sobrevivía mucho tiempo. Incluso si no se tenía plena conciencia de la dimensión total del Holocausto, era bastante obvio que estaban asesinando a los judíos, si no a todos, sí a muchos de ellos. Si observamos los informes de moral recopilados por los estados nazis, hay muchas pruebas ahí en las que la gente dice cosas como: no deberíamos haber solucionado la cuestión judía de la manera en que lo hicimos, porque ahora la conspiración global judía no tendrá piedad de nosotros. La gente se refería al asesinato en masa de los judíos en el este, por lo que en gran medida la idea de que se ignoraba todo lo referente al Holocausto es un mito. Hay incluso periódicos alemanes que nos informan de que, con más de 5 millones de víctimas judías, tenemos que temer la venganza de los rusos, porque los rusos son todos judíos y bolcheviques, por lo que se vengarán. Se conocía por filtraciones lo que les estaba pasando a los judíos en el este. Por lo tanto, por mucho que la gente quisiera negarlo al final de la guerra, esto era algo de lo que fueron conscientes. Pero merece la pena señalar que durante la guerra, el pueblo alemán no estaba centrado en lo que les estaba pasando a los judíos. En su mayoría, estaban centrados en si su casa iba a ser bombardeada aquella noche, si su padre, hijo, hermano o marido iba a volver del frente oriental, o si iban a tener comida. Al avanzar la guerra, los aliados se desviaron de los bombardeos precisos de las plantas industriales a una política de bombardeo de área.
Una política que no discriminaba entre objetivos militares y civiles y estaba diseñada para quebrar la moral del pueblo alemán. Todos los que vivían en las ciudades pasaron por una época terrible, porque los bombardeos aliados fueron intensos e implacables. Se convirtió en algo que condicionaba la vida a diario, interrumpía los patrones del sueño y hacía de la noche, sobre todo, un tiempo de terror. Y era una noche tras otra, por lo que no dormían. Tomaban drogas para intentar descansar un poco. La guerra aérea era regional, se bombardeaban ciudades en diferentes momentos. La Operación Gomorra, la incursión aliada en Hamburgo el 27 de julio de 1943, causó la muerte de 42.600 civiles. Hubo 37.000 heridos y 1 millón de civiles se vieron obligados a huir de la ciudad. El miedo a las bombas se convirtió en el tema dominante de los 2 últimos años de la guerra, y la presión psicológica de ser bombardeados también pasó factura a los soldados alemanes en el frente. Hay informes de moral diciendo que los soldados piensan que están luchando contra dificultades abrumadoras en el frente, y en casa estaban siendo bombardeados y se estaban quedando sin nada. Estaban pasando cosas horribles a su alrededor. Estaba el desastre del frente oriental. Había más bombardeos de los aliados. Los alimentos iban escaseando. Y había muchísimos refugiados huyendo de las grandes ciudades y de los bombardeos y buscando refugio en el campo. Las condiciones de vida se convirtieron en una pesadilla. Las cifras finales de la destrucción provocada por la campaña de los bombardeos aliados durante toda la guerra son impactantes. Se calcula que murieron 305.500 civiles. 3,6 millones de casas alemanas fueron destruidas y 7,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Con tantos años de guerra llenos de malas noticias y malas experiencias, parecería que un levantamiento a gran escala contra Hitler y el régimen era inevitable. Pero esto no ocurrió. Las incursiones aéreas afectaron a las relaciones entre la población alemana y los líderes nazis, pero no dieron lugar a revueltas. No dieron lugar a un desencanto a gran escala y no obligó a los nazis a rendirse. Tenías que ser valiente hasta un límite inhumano para poder resistirte a Hitler una vez que estuvo en el poder. Cualquier resistencia era aplastada por la Gestapo. No es ninguna coincidencia que el terror aumentó hasta alcanzar niveles que no se habían visto desde 1933, porque en lugar del consentimiento, la coacción se convirtió en la herramienta de movilización del régimen nazi. Justo hasta los últimos días de la guerra, hubo grupos de las SS dando vueltas y matando a cualquiera que hiciera comentarios derrotistas o pareciera que iba a rendirse. Hubo pequeños grupos de oposición en la Segunda Guerra Mundial, grupos de jóvenes, por ejemplo, la Rosa Blanca, y algunos otros grupos, los Piratas de Edelweiss en Colonia. Y hubo un círculo de católicos y protestantes conservadores opuestos al régimen. Pero estos eran grupos pequeños. En total, su impacto fue muy pequeño, hay que admitirlo. Tal vez el ejemplo más notable de resistencia en la Alemania nazi apareció en 1944 durante el llamado atentado del 20 de julio, la Operación Valquiria. Importantes generales y oficiales militares habían pensado en derrocar a Hitler desde 1943 en adelante. Los ejércitos alemanes estaban ahora a la defensiva. No había posibilidad de que Alemania ganara la guerra, como algunos oficiales de alto rango comprendieron con claridad. Y se unieron en una conspiración con el objetivo de asesinar a Hitler. En julio de 1944, un hombre llamado von Stauffenberg, un comandante militar y muy cercano a Hitler en el plano personal, llevó un maletín con una bomba a una conferencia de guerra en la guarida del Lobo, en Prusia Oriental, donde estaba el cuartel general militar. Entró y puso el maletín al lado de la pata de una mesa cerca de donde Hitler estaba de pie. El atentado fracasó. Hitler seguía vivo. Stauffenberg y sus partidarios fueron fusilados ese mismo día.
Cuando estuvo claro que Hitler no había muerto y cuando tras mucha presión de Goebbels habló al pueblo alemán en la radio, hubo un aumento masivo de la confianza de la opinión pública hacia Hitler y hacia el optimismo sobre la guerra. Hitler tuvo ese efecto hasta el final. Ese fue el legado perdurable. Eran leales a él, no al partido, sino a él. Eso fue una hazaña de la propaganda. A pesar de la supervivencia de Hitler y un aumento del apoyo, el rumbo de la guerra no cambió para Alemania. Los duelos se convirtieron en un tema cada vez más común en el frente doméstico. Alemania perdió en torno a 5 millones de soldados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, y muchas de esas bajas ocurrieron en los 9 meses finales de la guerra, en las últimas batallas desesperadas en el mismo suelo alemán y en territorios vecinos. Hitler habló por la radio el día de Año Nuevo del 45, que leyendo entre líneas es su canto del cisne, su despedida. Había una terrible atmósfera los últimos 6 meses de la guerra. Se necesitaba liderazgo y no lo había, aparte de Goebbels. El 16 de octubre de 1944, en un último intento desesperado por defender a Alemania de la invasión aliada, Joseph Goebbels fundó la Volkssturm, la tormenta del pueblo. La creación de la Volkssturm fue uno de los grandes momentos retóricos del Tercer Reich. Fue un último intento de movilizar el máximo posible de personas para la defensa militar. Pero solo quedaban ancianos o chicos muy jóvenes que alistaron en la Volkssturm. Y desde el principio hubo grandes dudas de lo eficaces que serían estas defensas. El simbolismo que se derivó de ello no fue el previsto. El simbolismo previsto era que el pueblo sentía una especie de furia. Pero lo que se infiere cuando vemos en el cine a estos pobres ancianos con lanzagranadas es que ellos iban a luchar contra la élite del Ejército Rojo. Los esfuerzos de Joseph Goebbels fueron en vano. En 1945 los ejércitos aliados corrían hacia Berlín. El 16 de enero de 1945, Hitler se trasladó al Führerbunker aquí en Berlín junto a su personal superior y su amante Eva Braun. A partir de enero, los miembros del partido que son leales a Hitler van al búnker mientras los soviéticos se acercan por el este y los aliados por el oeste. Y el búnker es el lugar donde ir a morir, todos lo saben. No se tuvo en cuenta una posible paz, y ese fue el fanatismo que Hitler impuso. Él vio lo que le había pasado a Mussolini. Mussolini en los últimos 6 meses de la guerra fue colgado boca abajo junto a su amante en una gasolinera en Milán, y Hitler dijo que eso nunca le ocurriría al líder de Alemania. Ya el 20 de abril, el Ejército Rojo había rodeado Berlín. La caída del Tercer Reich era inminente. Para los habitantes de Berlín, la vida se volvió desesperada. Carecían de provisiones, no podían satisfacer necesidades básicas. Las bajas se multiplicaron, por supuesto, y los soldados de avanzada violaban a las mujeres. Era un infierno. Cuando fue obvio que la guerra estaba perdida a finales de abril, Hitler se declaró a su amante. Ella aceptó, por supuesto, y se casaron el día antes de suicidarse juntos. Sacaron sus cuerpos a la superficie, los rociaron con queroseno, los prendieron fuego y ardieron en llamas. El suicidio de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945 dio lugar a reacciones muy ambivalentes por parte de los alemanes. Algunos entusiastas nazis aún creían en la última mentira del régimen, que era que Hitler había muerto luchando. Pero este era un grupo muy pequeño. A muchos alemanes ya no les interesaba, estaban concentrados en su propia supervivencia. Las actas de la rendición final entre los aliados y los poderes alemanes se firmaron el 8 de mayo de 1945 en Berlín. Fue una delegación dirigida por el mariscal de campo Wilhelm Keitel, comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. Después de la rendición, las 3 potencias aliadas principales se reunieron entre el 17 de junio y el 2 de agosto de 1945 en la Conferencia de Potsdam.
para discutir la administración de la Alemania de posguerra. A continuación redujeron Alemania a sus fronteras de 1937. Todo el territorio alemán al este de la línea Oder-Neisse se redistribuyó entre Polonia y la Unión Soviética. Y el resto de Alemania se dividió en 4 zonas militares ocupadas. El Acuerdo de Potsdam también ordenó el pago de reparaciones a los gobiernos aliados. Alemania sería desarmada y desmilitarizada, y las personas de etnia alemana que vivían en los territorios orientales fueron expulsadas. Invirtieron las leyes raciales de la Alemania nazi y empezaron a reasentar a las poblaciones alemanas, enviándolas de vuelta a Alemania, aunque históricamente hubieran vivido allí. Tuvimos unos 12 o 13 millones de refugiados en total. Y debido a las atrocidades, debido a la falta de alimentos y de higiene, la falta de casas, 2 millones murieron. En solo 12 cortos años, Alemania quedó casi destruida por completo. Más de 7 millones de ciudadanos alemanes habían muerto durante la guerra. La economía quedó devastada y su futuro colocado en las manos de una alianza inestable. Yo creo que la mayoría de los alemanes sintieron alivio porque la guerra hubiera acabado y porque con toda probabilidad sobrevivirían. Pero el recuerdo alemán del hambre en este periodo se relacionó mucho más con el periodo de posguerra que con el Tercer Reich. Los alemanes tuvieron muchos menos alimentos a finales del 45 y el 46 de lo que habían tenido en el mismo Tercer Reich. En los años posteriores a la guerra, los aliados iniciaron un proceso de desnazificación. Es importante resaltar que la desnazificación ocurrió en 3 etapas. La primera etapa tuvo un enfoque de arriba hacia abajo. Las potencias aliadas pusieron en marcha los juicios de Nuremberg, pero nadie tenía interés en crear un régimen de terror en el que la mayoría de los alemanes fueran acusados de ser nazis. Los juicios de Nuremberg fueron necesarios. Sin embargo, hicieron sentir a muchos alemanes que fueron los nazis más importantes e influyentes los culpables, no ellos. Permitió a muchos alemanes vivir con un espejismo y cubrir su consentimiento o incluso su apoyo entusiasta al nazismo. Los aliados occidentales obligaron a los civiles alemanes a visitar los campos de concentración como un medio para la desnazificación. Todo el mundo en Alemania conocía la existencia de los campos de concentración. Si sabían las condiciones exactas que tenían o la extensión del sufrimiento y la pérdida de varias vidas en los campos de concentración, es una cuestión diferente. La mayoría reaccionó con horror ante las atrocidades que presenció. Estaban horrorizados por la visión de los cadáveres, por el olor espantoso de esos lugares. Pero había habido tanta retórica antijudía que no pudo haber sido una sorpresa lo que obligaron a ver al pueblo alemán. Muchos alemanes intentaron no discutir su papel en el nazismo. No fue hasta los años 60 cuando se estableció una memoria crítica del nazismo. Una memoria que no se limitó al victimismo alemán. Una memoria que discutió el consentimiento, el apoyo alemán al nazismo, además de las víctimas extranjeras, por ejemplo, y en particular los judíos. Y esto me lleva al tercer nivel de desnazificación. No había representación simbólica de la ausencia de los judíos en la memoria cultural, y eso solo ocurrió con la reunificación. Cuando se reunificó Alemania, terminó creando un gran espacio en el centro de Berlín para establecer un monumento conmemorativo al Holocausto. En la actualidad, Alemania es una sociedad muy desarrollada y progresista. Tiene la segunda tasa más elevada de inmigración del mundo y es un miembro destacado de la Unión Europea. Me parece muy irónico que, a pesar de todos los esfuerzos para crear una comunidad popular, una sociedad racial homogénea, a pesar de todos los esfuerzos por asesinar a los judíos y a los no alemanes, todos esos millones de trabajadores esclavos, de prisioneros en los campos de concentración, a pesar de la guerra, tenemos una Alemania con una ética más heterogénea que nunca.